Muchos países en Europa estarían ya superando la ola Omicron. El nivel de vacunación, sobre todo mayor al 50% de la población en muchos países europeos, ha permitido que la ola Omicron no cause una ola de hospitalizaciones y mucho menos un incremento de las muertes. Sin embargo, ¿es adecuada la estrategia de gripalizar a COVID-19? En un comunicado que se habría dado a finales de enero de 2022, se indicaría que España estaría trabajando en el concepto de gripalizar a COVID-19. ¿En qué consiste esta estrategia y sobre todo, qué mencionan los expertos en relación a ello? En este video vamos a compartir la estrategia de gripalizar COVID-19 y veremos si es o no adecuada esta estrategia. Igualmente estaremos dando algunas recomendaciones a tomar en cuenta. Acompáñenme. Hola con todos, quien nos saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. El día de hoy vamos a compartir una investigación y un reporte que se habría dado este 21 de enero 2022, en donde España estaba determinando utilizar la estrategia de gripalizar a la pandemia. Una estrategia que vamos a analizar en qué consiste y sobre todo qué es lo que opinan los expertos en relación a ello. No olviden suscribirse al canal y las personas que se encuentran en YouTube, activar la campanita de notificaciones para tener conocimiento de los videos, estrenos, publicaciones y transmisiones en vivo que estaremos realizando. Asimismo los invitamos a que nos acompañen en las distintas redes sociales. Las membresías del canal están habilitadas en la parte inferior. Usted encontrará el botón unirse y de esta manera podrá acceder a los beneficios que ofrecen tales membresías. Bueno, es importante que muchos países estarían en este momento, sobre todo en Europa, ya superando la ola Omicron. Sobre todo hablando de Dinamarca, de Reino Unido y algunos otros países que enfrentaron un momento difícil a mediados de enero 2022 y que para la actualidad estarían ya pasando esta ola. Ello también se daría en parte dado al nivel de vacunación que en Europa supera en promedio más del 60% de la población de cada país. Sin embargo, el 21 de enero de 2022 España anunciaría una estrategia que estaría tomando frente a la pandemia y hablamos de gripalizar COVID-19. ¿En qué consiste esta estrategia y sobre todo cuál sería el objetivo de ello? En esta publicación que se dio el 21 de enero, gripalizar a COVID-19, la estrategia que plantearía España habría sido la comunicación que se habría dado. El presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, habría declarado en enero de 2022 que su país estaba trabajando para pasar a abordar a COVID-19 como una gripe y no como una epidemia, como ha sido manejado hasta ahora. Esta estrategia luego pretende ser planteada en el resto de países europeos. Estamos trabajando en ello desde hace semanas, indicó el presidente, y respondió sobre todo que esto ayudaría a poder tener en cuenta la priorización de los servicios. La ciencia conoce al virus y tenemos que ir evaluando la evolución de COVID-19 más como una enfermedad endémica que como una pandemia, indicó el presidente. La justificación de esta estrategia estaría dada en el paradigma de la alta vacunación, que para España es alrededor de más del 82% con la pauta completa y más de un 36% con la tercera dosis. Sobre todo el uso de mascarilla, la aparición de medicamentos como el Paxlovid y el Molnupiravir ayudarían a que la enfermedad sea menos letal y esto sobre todo permitiría que las personas sigan haciendo sus vidas de manera normal. Un punto importante que estaría dando el gobierno español para manejar la pandemia: gripalizar a COVID-19. Gripalizar es el término que se estaría utilizando para llevar el manejo sanitario de COVID-19 no como una pandemia, sino sobre todo como una enfermedad que puede estar endémica y que requiere manejo solo cuando se presentan los casos severos. Este sería el concepto de gripalizar la pandemia. En este debate ya se están intentando abrir a nivel europeo y se informó que se ha planteado que el Ministerio de Salud de otros países estén evaluando también esta decisión. La ministra de Salud de España habría añadido que la sexta ola de COVID-19 que se encontró en España habría sido diferente a las anteriores.
Tenemos que ser capaces de tener nuevos escenarios, por lo que tenemos que comenzar a valorar la adaptación de un nuevo sistema de vigilancia y control contra COVID-19. ¿En qué consistiría la vigilancia que proponen con la estrategia Gripalizar COVID-19? Uno de los puntos importantes sería la vigilancia centinela, un enfoque en donde se ha utilizado para otros virus y que implica dejar de hacer pruebas o testeos masivos y en su lugar controlar a grupos más pequeños que sirvan como muestra. Esto puede realizarse con una o más instituciones médicas que recolecten de forma rutinaria y sistematizada información epidemiológica. Con la influencia estacional, por ejemplo, las cantidades limitadas de datos de la alta calidad de sitios centinela representativos son suficientes para comprender la epidemiología y circulación del virus. Es importante entonces entender que uno de los puntos sería el conocer la información real de cómo está avanzando el virus. Y a eso se le conoce como la vigilancia centinela, que permitiría tomar conocimiento de lo que está sucediendo. Otro punto importante es que la información debería ser reportada semanalmente a la Oficina Europea de la Organización Mundial de la Salud. Es importante todo tomar en cuenta de que un punto importante sería el minimizar hacer los testeos de manera masiva y solo hacerlos de manera selectiva. El paso de la pandemia a endemia, es importante que también otras autoridades como Reino Unido habrían indicado su interés por llegar a esta situación. De esa manera se está viendo cuál sería la estrategia que se pueda conseguir para que las personas puedan desarrollarse de una u otra manera como la situación previa a la pandemia. Un estudio preliminar realizado en Estados Unidos en la Universidad de California habría indicado de que las personas infectadas con Omicron tuvieron la mitad de probabilidades de salir hospitalizadas de respecto a Delta y el 75% menos de probabilidad para ingresar a UCI, 90% menos de probabilidad para fallecer. Puntos importantes a tomar en cuenta. Si bien es cierto, en la última ola que estaría enfrentando muchos países europeos, que estaría representada por la variante Omicron, la sintomatología no ha sido severa y sobre todo la mortalidad se ha reducido. Y es respecto a ello que se buscaría tener ya un manejo más como una gripe que como una pandemia a COVID-19. ¿Qué opinan los expertos en relación a este tema? Si es o no adecuado. Es muy importante entender, en primer lugar, que si la variante Omicron sería la última variante y no aparecerían otras variantes del coronavirus, podríamos decir que buscaría ayudar a controlar ello. Pero lamentablemente el virus va a seguir mutando y va a poder originar con mayor posibilidad nuevas variantes del coronavirus, como ya expertos lo han mencionado. Esto también representaría un punto bastante trágico que podría convertirse otra vez en nuevos brotes de COVID-19. Otro punto muy importante es tener conocimiento de la protección de las vacunas. Si bien es cierto, 3 dosis de la vacuna ayudarían a que una persona desarrolle un cuadro severo, eso no significa que todas las personas tienen las 3 dosis. Y otro punto muy importante, que las vacunas solo brindarían, las de refuerzo, una protección de 3 meses después de la administración de la vacuna. Dato muy importante porque nosotros tendríamos un punto en donde se daría un manejo como una gripe y no como COVID-19. Ello podría conllevar a que muchas personas estén infectando a otros familiares y estos ser vulnerables y lamentablemente complicar la situación de la pandemia. Son datos que nosotros debemos tomar en cuenta y no solo basarnos en que la enfermedad no es tan agresiva con este virus. Los expertos indican no bajar la guardia y sobre todo que nosotros debemos seguir manteniendo las medidas de protección para evitar infectarnos. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, el día de hoy hemos querido compartir una reciente publicación en donde el gobierno de España trataría de gripalizar a COVID-19. Un concepto muy importante que el presidente de España, Pedro Sánchez, habría indicado que se buscaría gripalizar a COVID-19 con el objetivo de ya hacer un manejo solo selectivo o centinela. En relación a estos datos se habría demostrado que esta estrategia podría estar aplicándose muy pronto también en otros países europeos. Sin embargo, los expertos mencionan que existirían algunos factores que debemos tomar en cuenta que podría afectar la evolución de ello. Estos factores serían, en primer lugar, tener en nosotros en cuenta que el virus es altamente mutante,
por lo cual no es factible contenerlos en un solo lugar. Y en segundo lugar, y el más importante, es que las vacunas tienen un tiempo de expiración. Sucedido ello, lamentablemente no se va a poder hacer mayores cambios. Es por eso muy importante que nosotros tomemos en cuenta que todavía COVID-19 sigue siendo una enfermedad que puede causar mortalidad y no debemos bajar la guardia para evitar nuevos rebrotes o nuevas infecciones. Tomemos en cuenta esta información. Bueno, quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en las diferentes redes sociales y lo más importante, denle un me gusta al video para que de esta manera se comparta. Estamos en las siguientes redes sociales, estamos en Facebook, en la fanpage Dr. Luis Pacora Camargo, en YouTube tenemos 2 canales y también nos encontramos en Twitter, Instagram y en TikTok bajo la cuenta @dr_Luis Pacora. Igualmente tenemos nosotros la página web habilitada www.drluispacoracamargo.com. Hemos escrito 2 libros, los invitamos a que puedan adquirirlos. El primer libro es Cáncer, el enemigo oculto, un libro que va a ayudar a entender sobre una patología importante responsable de más de 10 millones de personas fallecidas al año. Este libro está disponible tanto en Amazon como iBooks. Y nuestro segundo libro, COVID-19, la pandemia por coronavirus. Un libro que va a ayudar a entender la pandemia que estamos enfrentando y lo más importante, dar consejos para el manejo oportuno de la misma. Hemos habilitado las videoconsultas, usted en la parte inferior encontrará el número +51 996 831 867 para que de esta manera pueda agendar una cita y poder solicitar la misma y evaluar su caso. Las membresías están habilitadas tanto en Facebook como en YouTube. Encontrará el botón unirse y colaborar y de esta manera usted puede ser miembro teniendo beneficios como en descuentos en bioconsultas, acceso exclusivos a videos o una comunidad más cerrada. Quien los saluda es el doctor Luis Antonio Pacora Camargo. No olviden seguirnos en los diferentes videos y lo más importante, compartamos la información. Nos veremos en un próximo video. Saludos.